Cordial saludo para todos. Mi nombre es Sandra Milena Giraldo López. Soy fonoaudióloga egresada de la Universidad del Valle, especialista en seguridad y salud en el trabajo de la Universidad de Santiago de Cali. Laboro en una IPS ocupacional. Llevo 8 años desempeñándome en el área asistencial. En mis funciones me encargo de hacer las valoraciones de audición para ingreso laboral, para exámenes periódicos, para exámenes de retiros, así como la elaboración de los protectores auditivos de tipo anatómico para ruido o para agua. En la empresa adicionalmente soy responsable del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, les cuento pues que hace años, más o menos añito y medio, 2 años, tomé la decisión de iniciar mis estudios en el pregrado de Ciencias de la Información y la Documentación, Bibliotecología y Archivística, debido a los conocimientos adquiridos en mi pregrado relacionados con todos los procesos de lectura y escritura, los procesos de normalidad, los procesos de alteración y las propuestas terapéuticas en estas áreas. Mi interés estaba inicialmente más relacionado con el asunto de biblioteca, pero en el camino he ido aprendiendo sobre todo lo relacionado con la archivística. Tengo que confesar que es algo completamente nuevo para mí. Siempre estoy muy a la expectativa. Implica disposición para aprender, implica responsabilidad e implica... Este video se presenta para el desarrollo de la unidad 3 de la materia de gestión documental. No seleccioné una entidad como tal, ya que no laboro en tipo de entidades del sector público en el cual se realicen este tipo de mecanismos que se requerían para esa actividad, sino que laboro en una IPS ocupacional, en una IPS de tipo privada. Sin embargo, lo que hice fue la revisión de la documentación propuesta por el docente en la plataforma, así como búsqueda de información adicional para poder complementar conocimientos, tener conceptos claros y poder realizar el ejercicio académico. Entrando en materia, la ventanilla única de correspondencia hace referencia a esa unidad administrativa que se encarga de gestionar de manera centralizada, de manera estandarizada, los servicios de recepción, radicación, distribución de comunicados en una organización. Es decir, es el lugar donde llega la documentación, se asigna un radicado como tal y se distribuye al área competente. Para el funcionamiento de las unidades de ventanilla única es necesario contar, uno, con un personal suficiente, cantidad de empleados que se necesiten para la demanda de la empresa, así como un personal que se encuentre capacitado en los temas. Además, se debe contar con los medios, con los recursos técnicos, tecnológicos, físicos y demás necesarios que permitan, uno, que se reciba la información, dos, que se envíe y que se controle de manera oportuna a las diferentes comunicaciones oficiales que llegan a la entidad. La ventanilla única de correspondencia presta servicios como recepción, recibir la información, radicar, asignar e ingresar en el sistema, clasificarla según el tipo de requerimiento que sea y distribuir los documentos y entregarlos a teniendo en cuenta el documento de la Agencia Nacional de Infraestructura que estaba disponible en la unidad 3 en el material complementario. Se hace alusión al procedimiento de recepción, radicación, distribución de comunicaciones oficiales. Entonces vamos a mirar cómo lo maneja esta entidad. Indica 5 pasos para hacer el proceso de ventanilla única. El primero, en la ventanilla externa se reciben los documentos que van dirigidos a esta entidad. Es decir, que si me llega un documento que va a la agencia de impuestos, a la Agencia de Impuestos, pero como yo pertenezco a la Agencia Nacional de Infraestructura, no voy a recibir ese documento porque no me pertenece a la entidad, no es un requerimiento o una solicitud que me hacen, entonces no se va a radicar, definitivamente no se recibe, ¿sí? Ese es el primer paso, revisar que efectivamente corresponda a un documento de la entidad. Vamos al paso número 2. ¿Qué se hace? Se registra la documentación que se recibe y se registra lo que es la fecha. Por ejemplo, digamos que el día de ayer nos llegó el documento. Entonces, ayer fue 27 de abril. El asunto es una petición
El remitente es el señor Pepito Pérez y se está haciendo al área de la Agencia Nacional de Infraestructura del municipio X. ¿Quién es el responsable? La persona a la cual se dirige esa petición. El número de folios, digamos un ejemplo, pues 10 folios tenía el documento y en los anexos se identificaron 3 anexos. ¿Listo? Es el registro de esa información puntual como tal. Vamos al tercer paso. El tercer paso ya es radicar el documento como tal. Entonces se va a obtener un consecutivo, el número que corresponde a ese radicado, a esa petición que nos están haciendo. Y se van a imprimir 2 copias del mismo sticker. El mismo número se imprimen 2 copiecitas. Una va para la persona que lo está radicando en ventanilla única y la otra va para la asignación de la entidad, en este caso de la Agencia Nacional de Infraestructura. Vamos ahora al cuarto paso. ¿Qué se hace? Se escanean los documentos, se suben y se montan en la plataforma del sistema de gestión documental para que estén todos pues agrupados en el espacio adecuado. Y el quinto y último paso es entregar esos documentos al área al que va dirigida dentro de la entidad. Si dado el caso se entrega el documento pero no corresponde a la dependencia correcta, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Se envía nuevamente la correspondencia reasignando esta vez a la oficina. Resulta que la ley 1594 del 14 de julio del 2000 define la gestión documental como, cito textual, conjunto de actividades administrativas y técnicas pendientes a la planificación, manejo y organización de la documentación producida y recibida por las entidades, desde su origen hasta su destino final. ¿Cuál es el objeto en sí? Facilitar la utilización, el uso de la documentación y su conservación. Resulta que las entidades públicas deben elaborar dentro de sus requerimientos programas de gestión de documentos. Pueden contemplar el uso de nuevas tecnologías o soportes, pero siempre deben de estar basados en el principio y en los procesos archivísticos según la normatividad vigente. Actualmente en el mercado hay disponible una gran variedad de sistemas de gestión documental que son libres en la plataforma, que cuentan con licencias y están disponibles. Y estos tienen módulos para la administración de las comunicaciones oficiales, que se pueden implementar en cierta medida teniendo en cuenta las necesidades de cada entidad. En Colombia existen algunos programas de gestión documental muy reconocidos. Por ejemplo, Orfeo, por ejemplo, Mercurio, otro es AZ Digital, Alfresco y DocuWare. Como ejercicio académico vamos a abordar un poco sobre el software llamado DocuWare, el cual es un software precisamente de gestión documental y de automatización de flujos de trabajo, creado por DocuWare Corporation con el propósito de capturar la información, de enrutarla, de encaminarla, de archivarla de una forma segura. DocuWare, ¿qué hace? Digitaliza, escanea la información, automáticamente la agrupa en las carpetas en las cuales le corresponde. ¿Qué hace esto? Que el flujo de trabajo entre los compañeros sea inmediato, ya que facilita una comunicación que es más ágil, más sencilla, y los documentos siempre están organizados, están en orden, pero también están de manera segura en la plataforma, en la red. Además es una interfaz sencilla, es rápida de utilizar, permite fácilmente encontrar usuarios, compartir información, revisar documentos, procesarlos a su vez, y se puede utilizar en diferentes dispositivos, o sea, equipos, escritorios, computadores de escritorio, en tablets, en smartphones y demás, como un derecho fundamental que tiene toda persona de presentar ante las autoridades o ante las entidades competentes de manera respetuosa, indicando un motivo de interés ya para un grupo en general o particular, con el propósito de obtener una respuesta mediática de solución a algún problema. Según lo dispuesto en la ley 1755 del 2015,
por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición. Se indica que las peticiones se caracterizan porque se pueden presentar ya sea de forma escrita o de forma pues verbal. Pero es indispensable a su vez que se tenga constancia a través de algún medio idóneo en el cual se transfiera pues la información como tal. Las peticiones se clasifican en 5 tipos. Una es la petición de interés general. Una es una petición que involucra o atañe a la generalidad, a un colectivo, a algo que está perjudicando un grupo, una comunidad. Entonces no es una respuesta hacia un individuo en particular, sino hacia un grupo de peticionarios que tienen X petición puntual, ¿sí? El tiempo de respuesta a esta petición es de 15 días hábiles. El segundo tipo de petición es la petición que está relacionada con los intereses particulares, como su nombre lo indica, la que puede elevar una persona en busca de una respuesta a una situación que le afecte y que le concierne única y exclusivamente a él. Es decir, con sus intereses individuales. El tiempo de respuesta a la petición de ese tipo es igualmente 15 días hábiles. Es ese requerimiento, esa petición que hace un ciudadano con el propósito de indagar sobre un hecho en particular, sobre un acto o una situación administrativa que corresponde a la naturaleza y finalidad de una entidad como tal. En este caso, el tiempo de respuesta que aplica son 10 días hábiles. Otro tipo de solicitud es la solicitud de documentos. Es cuando la persona solicita una copia o un desglose detallado de un documento en especial. En este caso pues se hace la solicitud y el tiempo para dar respuesta a este requerimiento es de 10 días hábiles. El último tipo de petición que identificamos está relacionado con la consulta. La consulta es una solicitud por medio de la cual se busca someter a consideración de una entidad aspectos que están relacionados con sus funciones. Por ejemplo, la respuesta se emite en forma de conceptualización, en forma de conceptos, los cuales no son de obligatorio cumplimiento porque no comprometen la responsabilidad de entidad, ¿sí? El tiempo de respuesta en este caso son 30 días hábiles como tal al ICETES. Entonces vamos a mirar cómo esta entidad aborda la política de tratamiento de datos personales. Bueno, les cuento que el Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICETEX, es una entidad que en cumplimiento de sus funciones legales y reglamentarias lo que pretende es hacer efectiva esa garantía constitucional de derecho de protección a la intimidad personal y familiar de todos los ciudadanos, como está estipulado en la Constitución Política Nacional. ¿Qué hace? Establece al interior de la entidad unos instrumentos y unos controles para poder salvaguardar esta información. Es decir, que los datos que se registran en la base de datos del ICETES son sometidos a diferentes formas de tratamiento, como recolección de la información, intercambiar en el caso en que se requieran, actualizar permanentemente la información, procesarla, clasificarla, reproducirla, compilarla, ubicando, agrupándola y almacenarla de forma pertinente. Todos ellos se puede hacer en forma parcial o en forma total según las finalidades de la entidad. Es decir, por ejemplo, la información puede ser entregada, transmitida o transferida a entidades públicas, por ejemplo, a entidades comerciales, a contratistas, afiliados, a subsidiarios, según la finalidad de la base de datos del ICETEX, ¿sí? A veces es necesario contrarrestar, revisar cómo ha habido el proceso de endeudamiento, de pagos oportunos de una persona para poder que el ICETEX le permita y le dé el desembolso del crédito como tal. Por eso ellos hacen uso de base de datos, ¿no? Y los datos que ellos adquieren pues les dan el debido proceso. El ICETES puede suministrar información personal a entidades de tipo judicial o a entidades administrativas,
pero recordando siempre que hay que hablar por el correcto tratamiento de los datos personales.